Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana. En nombre de Codelco, ACTI, la Corporación Altaley y la Sociedad Nacional de Minería Sonami, les damos una cordial bienvenida al tercer encuentro, la octava versión del Seminario de Acercamiento Tecnológico 8SAT, sesiones online. Le agradecemos su interés por asistir a esta jornada, en la cual analizaremos el tema de ciberseguridad y TOT de la industria minera, junto a un destacado grupo de panelistas. Mi nombre es Gonzalo Cid, soy el actual gerente de la Fundación Tecnológica para la Minería de Sonami y me es muy grato poder acompañarlos esta mañana. Agradecemos especialmente el apoyo que nos brindan las compañías Aveva, Coací, Logicalis, Cisco, Intel, Microsoft, Sonda, Rockwell. Saludamos a sus ejecutivos y profesionales que participan de esta sesión. Como tal vez muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir en años anteriores, los seminarios de acercamiento tecnológico SAT han tenido como propósito generar un punto de encuentro entre la industria de las tecnologías de la información y comunicaciones con la industria minera. De esta manera se ha buscado conectar las soluciones digitales con los desafíos que plantea nuestra industria. En el escenario actual, condicionado por los efectos que se derivan de esta pandemia provocada por el COVID-19, y los riesgos que este virus provoca sobre la salud, la vida de las personas y la continuidad operacional de las faenas mineras, las tecnologías digitales han cumplido un rol clave en gestionar, controlar y mitigar estos riesgos. Al mismo tiempo, y frente a los desafíos de incrementar la productividad, mantener altos estándares de seguridad de las personas e infraestructura, controlar los costos de producción y asegurar la continuidad operacional, las tecnologías digitales han adquirido un rol fundamental como herramientas que contribuyen a optimizar y mejorar el desempeño y la competitividad de nuestras operaciones. Sin embargo, el uso de tecnologías digitales implica al mismo tiempo la incorporación de nuevos riesgos a la operación y que tienen que ver con la conectividad, el funcionamiento de los sistemas en tiempo real, la trazabilidad y disponibilidad de los datos y especialmente con la protección de la información frente a delitos informáticos o ciberataques a los que se pueden generar sobre lo que denominamos infraestructura crítica. La pregunta que debemos hacernos es si estamos bien preparados para prevenir, controlar, mitigar o eliminar este nuevo riesgo, el que podemos caracterizar como un nuevo riesgo operacional para el negocio minero. Durante los últimos años, los ciberataques o delitos informáticos han registrado una tendencia creciente, mostrando aún una mayor complejidad, frecuencia e intensidad en este periodo de pandemia mundial. Estos delitos, juntos con aumentar en frecuencia, no solo se traducen en robo de información y dinero a través del sistema financiero, sino que también en ataques a través de la red de sistemas operativos que soportan infraestructura crítica relacionada a suministro de energía, servicios básicos, telecomunicaciones, servicios hospitalarios, entre otros, como ha ocurrido en muchos países del mundo. En este escenario vemos con asombro el nivel de complejidad y sofisticación que alcanzan estos delitos que sin duda resulta inimaginable hasta dónde pueden llegar en términos de acceso a nuestro sistema. Dadas las características de los procesos productivos de la industria minera, podemos afirmar que gran parte de las instalaciones, plantas de procesamiento, sistemas de transmisión y transformación de energía, mineroductos, acueductos, constituyen infraestructura crítica para la producción de cobre, ya sea en concentrado o cátodo. Dicha infraestructura es soportada por un sistema de telecomunicación y de manera creciente por la incorporación de tecnologías digitales a los procesos productivos, generándose con ello la convergencia e integración de las tecnologías de la operación con las tecnologías de la información, ya lo que hemos denominado ITOT. En el marco de la elaboración del Roadmap Tecnológico para la Minería 2015-2035, proceso liderado por la Corporación Altaley, la industria minera incorporó como un núcleo habilitante de su proceso de desarrollo tecnológico el concepto Smart Mining. Haciendo un doble clic en este núcleo, ya nos encontramos con el esfuerzo que se realizó a comienzos de este año, también liderado por la Corporación Altaley con el apoyo de Fundación Chile, denominado la hoja de ruta de la innovación estratégica para una minería 4.0. En esta hoja de ruta, las tecnologías de ciberseguridad surgen como un factor clave y determinante para avanzar en el proceso de transformación digital de la industria minera. En este aspecto se identificaron los siguientes desafíos. Proteger de ciberataques la información, tecnología, sistemas desde Internet, red corporativa y servicios de terceros. En segundo lugar, mejorar la segmentación de zonas de redes OT. En tercer lugar, proteger accesos a sistemas y dispositivos OT. Y finalmente, contar con un estándar de ciberseguridad en minería.
Para quienes quieran informarse y tomar más detalles sobre este trabajo, lo pueden encontrar en los sitios web tanto de Fundación Chile como de la Corporación Altaley. Finalmente, para conversar sobre esto y otros desafíos que la minería, al igual que otros sectores productivos, enfrentan hoy, contamos con 4 importantes invitados. En primer lugar, le damos la más cordial bienvenida a la señora Pamela Guidi, subsecretaria de Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La subsecretaria es ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile y cuenta con estudio de posgrado en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA y del London Business School. Posee una extensa y sólida trayectoria laboral en Estados Unidos, Europa y países de Latinoamérica. A través de su carrera profesional se ha desempeñado en cargos ejecutivos de compañías multinacionales como Unilever, Hasbro, Ford Motor Company, J.C. Penney, The Walt Disney Company. Ha sido elegida entre las 100 mujeres líderes de Chile en los años 2014 y 2015 por el diario Mercurio de Mujeres Empresarias. Desde la Subsecretaría de Estado le ha correspondido liderar importantes cambios en la industria de las telecomunicaciones en nuestro país. Por favor, subsecretaria, la invitamos a iniciar su presentación. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos para allá? Primero saludar, agradecer la invitación, saludar además de Gonzalo, obviamente, a Claudio, a Siria y a Soledad, que vamos a estar compartiendo panel, y a todas las personas que nos están escuchando hoy día en la mañana. Es imposible hablar de ciberseguridad en minería o en cualquier industria sin hablar de redes de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son esenciales para las empresas mineras, pues son vitales para su funcionamiento. Y esto solo crecerá con la llegada y potencial o despliegue más grande del smart mining, como tú decías, de la minería 4.0 y sin duda del despliegue de 5G, porque es un habilitante para todo lo anterior. Y obviamente explotará la minería inteligente y la minería 4.0. Chile será el primer país en Latinoamérica que va a desplegar una red de 5G a nivel nacional. Y esto ya llegó, ya tenemos licitación abierta, estamos esperando el próximo mes recibir todos los proyectos técnicos, estamos licitando en forma simultánea 4 bandas de espectro simultáneamente, pero en forma independiente, después de que en Chile por 7 años no había habido licitaciones de espectro ninguna. Estamos en un momento, la verdad, donde las telecomunicaciones van a impulsar tremendamente el ecosistema de todas las industrias 4.0 y estamos hablando de que se va a cerrar esta adjudicación a la mitad del próximo año. Estamos hablando de 9 meses de distancia. Y las empresas por lo mismo tienen que ir ya trabajando, y hago más invitaciones a todas las empresas que nos están escuchando que se sumen al pilotaje que estamos haciendo de 5G. Vamos a lanzar prontamente un observatorio 5G para que todo el ecosistema realmente genere I+D y veamos y entendamos cómo esto va a generar creación de valor en Chile, y que además puede ser no solamente del lado del costo-eficiencia, sino que además a través de nuevos modelos de negocio. De hecho, ya tenemos un piloto con Codelco y Nokia que está a puertas ya de lanzarse. Tenemos proyectos listos de principios de este mes, que está en la instalación de cámaras con tecnología 5G para transmisión de imágenes con Analytics. Las cámaras van a ser ubicadas en faena para grabación de zonas de carga de material a camiones, y va a usar inteligencia artificial para identificar camiones que transitan, y además esto va a permitir planificar y optimizar rutas para evitar accidentes y eficientar logística. Esto lo estamos haciendo con Codelco, Nokia y Psinet en la faena de Radomiro Tomic. La invitación es a sumar más empresas y probar lo que realmente implica esta nueva tecnología. En la mayor parte de los casos, las faenas mineras se encuentran a buena distancia de los centros urbanos, por lo que necesitan sus propios abastecimientos de servicios, incluyendo redes propias de transmisión. 3 de las 4 licitaciones que estamos haciendo exige, para que el proyecto técnico empiece a competir, exigen que cubra al menos 90% de la población en un plazo máximo de 3 años, con puntaje extra por despliegue temprano. Pero además exige también cubrir, para que haya equidad territorial, todas las capitales provinciales, todas las capitales regionales. La minería sucede como generalmente están avanzadas, ocupan redes propias.
Pero es importante recalcar nuevamente que el despliegue de 5G comenzará el segundo semestre del próximo año. Y esto será una oportunidad única para la minería 4.0. Significará una serie de oportunidades en el sector minero que se están recién empezando a descubrir. Obviamente va a traer por el lado de la más costo eficiencia, menos insumos, además va a traer, esperamos, también mayor productividad, va a también traer vehículos autónomos, robotización a distancia, trabajo a distancia, gemelos digitales, socialización de todo, y con eso generará además una gran cantidad de información de data que potenciará y explotará la inteligencia artificial y el machine learning. Ya hay operando en el mundo varias minas con 5G. Un ejemplo de esa es la mina TIC en Suecia, que ya está bastante automatizada, pero ahora ya lleva casi un año operando con 5G. Y los resultados son bastante buenos, porque por un lado hay reducción en costos operacionales, hay de 1%, hay 10% de ahorro de combustible, esto es muy importante. Y más importante aún, hay una reducción en la emisión de 10.000 toneladas de dióxido de carbono. Esto es como el sueño, es rentabilidad sustentable. Pero esto es solo el comienzo. La creatividad e innovación del ecosistema entero nos van a decir la magnitud de los beneficios que traerá el 5G por la creación de nuevos modelos de negocio, de nuevos productos que aún hoy día ni imaginamos. Pero si bien esta implementación de 5G en la minería permitirá que la mayor parte de los procesos de la faena estén conectados y automatizados, con mayor razón el tema de hoy día que nos une cobra más importancia. Se va a necesitar, porque se va a crear esta dependencia máxima, aumentar los protocolos de ciberseguridad que van a proteger todos los procesos, las partes, las personas de toda la cadena de valor de la minería, desde la prospección y la exploración, pasando por la mina, obviamente, la planta y también la venta física de los insumos, pero además, obviamente, los mercados financieros. Por lo anterior, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones estamos trabajando para ayudar a todas las industrias 4.0 y obviamente la minería está incluida. Y estamos trabajando para ayudarla desde el punto de vista de ciberseguridad en tres grandes áreas. Primero, adoptando políticas de ciberseguridad que permitan la protección de infraestructura crítica de la red de telecomunicaciones, que es el insumo básico. Para eso hemos hecho dos grandes aportes este año. Primero, al primer semestre de este año lanzamos el decreto 49, que es un reglamento de protección de infraestructura crítica actualizado, donde se modernizó y amplió la definición del sistema de telecomunicaciones tradicional que aplicaba en Chile para incluir todo el conjunto de elementos que considera las instalaciones, infraestructura, equipos, tecnologías, sistemas de información, pero además todos los programas y los datos que contienen y cualquier componente necesario para prestar el servicio de telecomunicaciones. Por otro lado, también, justo unos días antes de lanzar la base de licitación del 5G, también nos preocupamos de tener la primera norma de ciberseguridad en cualquier sector industrial vertical en Chile. Esto lo trabajamos, obviamente, con los demás ministerios que tienen que ver con la ciberseguridad. Estamos hablando del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, de su Secretaría, de Relaciones Exteriores. Tenemos un equipo de más de 30 personas y esta norma va a servir, y así está haciendo, para aplicarla, esta norma de ciberseguridad, replicarla con los demás sectores industriales, los verticales de gobierno regulados, pero además también para que juntos trabajen con el CIRT de forma mancomunada. Y en concreto, esta norma de ciberseguridad, ¿de qué se trató? Obviamente se preocupó de especificar en base a cómo se debe diseñar, instalar y operar la red y sistemas, pero además busca envío y exige el envío de información de ciberincidencia para los planes de necesarios acción que tienen que haber. Y además establece deberes que les corresponden en la materia de ciberseguridad a los operadores, adoptando los estándares y buenas prácticas que reduzcan posibles vulnerabilidades en las redes y sistemas. Además, incorporamos, por esta definición más ampliada del sistema de telecomunicaciones, que incluía también la data que estaban circulando,
restricciones relacionadas a la protección de datos personales de los usuarios de telco. Es así, como para promover la inversión, es muy importante que se siga potenciando fuerte el tema de ciberseguridad en la minería y en todos los sectores productivos. Hay que trabajar fuertemente también en la cultura de ciberseguridad. Aquí, como sociedad, estamos al debe. La minería, por su lado, ha invertido mucho en awareness de sus trabajadores en seguridad física, pero debemos también trabajar todos juntos en aumentar la importante awareness de ciberseguridad. Nos falta en Chile, en todos los sectores, mayor sensibilización, concientización de la seguridad cibernética. Y esto es especialmente importante en minería, puesto que los riesgos asociados no solamente afectan la productividad, obviamente, y la rentabilidad, pero también afectan a la salud y el bienestar de los trabajadores. Si recopilamos todo lo que ha pasado este último tiempo, muchos de los grandes mediáticos ataques cibernéticos que hemos visto tanto en la empresa privada como en el mundo público han sido por un error de factor humano y no por baja calidad de los dispositivos conectados o de los procesos de IT. Los ciberataques están en todos lados y la minería no es una excepción. Es por eso que identificar, prevenir y gestionar los no riesgos cibernéticos es tarea de todos. Los ciberataques son una amenaza real y cada vez más frecuente tanto para los organismos públicos, las instituciones, las empresas y las pymes. Y esto, y es importante decirlo, no solamente pueden afectar, en el caso de las mineras, los procesos de productivos o de negocios, además pueden tener un muy grave impacto reputacional, además de económico. Esto, alguien me preguntaba estos días cómo han estado los ataques de ciberseguridad en relación a este tipo de pandemia. Este es un tema que venía ya aumentando desde antes. De hecho, en 2019, Microsoft bloqueó más de 13.000 millones de correos maliciosos, o al menos sospechosos, porque eran creados con el único fin de hacer ataques de phishing. Lamentablemente, Chile no está ajeno a esta problemática, y a medida que en la pandemia nos hicimos más dependientes de las telecomunicaciones, en los últimos meses hemos visto distintos ataques bien mediáticos, como el Banco del Estado, Gobierno Digital, pero además ha aumentado tremendamente la vulnerabilidad de las personas y todas las empresas que no se sabe o no están mediáticos. El CIRT hace un informe semanal justamente de los ataques y va enumerando, digamos, como aumenta. Pero por otro lado, también este año en mayo se hizo la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana y ahí reveló claramente que la victimización en delitos cibernéticos subió respecto a años anteriores, fuertemente. En casi todos los indicadores, sin excepción, especialmente en dos: la estafa por Internet y la suplantación de identidad o cuenta bancaria. Y esto es duplicando y triplicando respectivamente lo que sucedía, los resultados de hace 4 o 5 años. Además, existe en Chile 20% de aumento en campañas de phishing, solamente en los meses en tiempo de pandemia, siendo los rubros más afectados bancos, servicios de streaming, supermercados, plataformas de correo. Ahora bien, en este contexto de actual pandemia, además vemos que se han creado muchos sitios en el nic.cl asociados a COVID o coronavirus. Un informe del CIRT sobre los riesgos cibernéticos resume que de los 310 sitios que fueron creados en este tiempo de pandemia, se especificó que si bien no todos son fraudulentos ni están activos, la gran mayoría sí fue usado para fines de fraudulentos. Y además, en dicho informe señala que tan solo en abril de este año, el CIRT detectó 312 sitios fraudulentos que utilizaron el concepto COVID. Ello dentro de un mes donde este tipo de web aumentaron en general más de 700% en relación al mes anterior. Frente a este escenario de pandemia, pero además de entrar en la economía 4.0, nos volvemos cada vez más dependencia a los sistemas de redes
Y esto no es una excepción en la minería 4.0, porque todo al final se vuelve un espacio, confluye en un ciberespacio físico donde todo y todos están conectados y están en realidad hiperconectados. Por eso es misión de todo el ecosistema, por el lado del gobierno, por el lado de la industria, en este caso de ustedes, las mineras, los proveedores, los subcontratistas, todos tenemos que trabajar juntos en una cultura de ciberseguridad, porque al final nuestro sistema de ciberseguridad será tan débil como un eslabón más débil. Muchas gracias. Y la visión que nos explica respecto tanto a la coyuntura como a los esfuerzos que se están haciendo en materia legislativa por avanzar en términos de tener mejores estándares de desempeño en materia de ciberseguridad. A continuación, queremos invitar a Soledad Bastía, directora corporativa de ciberseguridad y TOT de Codelco, para continuar con nuestro webinar. Soledad es ingeniero civil y magíster en Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago. Posee una vasta experiencia en el área de seguridad de la información y materias relacionadas. En su trayectoria laboral ha trabajado en empresas consultoras y ha sido también oficial de seguridad de la información del Banco Central de Chile. Ingresó a Codelco en 2011 y actualmente es responsable de la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad a nivel corporativo, integrando los elementos ITOT. Soledad, bienvenida. Por favor, invitamos a iniciar la presentación, por favor. Gracias, Gonzalo. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación a este evento. Aprovecho de saludar a Pamela. Muy buena exposición, Pamela. A Cyril, Claudio, que vamos a tener una conversación más adelante. La presentación, no sé si la van a proyectar, Gonzalo. Sí, se encuentra disponible en pantalla en este minuto. Ok. Bueno, la idea de esta presentación es un poco conversar sobre lo que es ciberseguridad industrial y los elementos de la convergencia ITOT. Entonces, la agenda es conversar un poco de antecedentes, qué es lo que es ciberseguridad industrial y un poco dónde debemos colocar el foco. Avance, por favor. Una más. Bien. Esta imagen representa un poco la evolución del proceso minero a través de los años. A mí me gusta mucho mostrarla, donde partimos desde la mecanización, donde era un trabajo eminentemente más manual, físico, y donde ha ido avanzando hasta la automatización. Pamela mencionaba algunos de esos elementos en la minería. Hoy día tenemos salas integradas de operaciones, tenemos trabajo a distancia, remotización, tenemos incorporado robótica, y todas esas tecnologías deben incorporar de alguna u otra manera el concepto de ciberseguridad desde su inicio. Incorporar elementos de seguridad de la información o ciberseguridad al final de la cadena de valor es muy costoso. Lo que uno debe hacer siempre es incorporar el proceso de seguridad al principio, establecer cuáles son los requerimientos y hacer una evaluación del riesgo. Implica incorporar tecnología o dónde están las brechas que podrían existir para poder implementar los elementos mitigadores. Ahora, cuando hablamos de minería, hablamos de IT y de OT, hablamos de la convergencia IT-OT. En la siguiente slide vamos a ver para qué se ocupa la tecnología. ¿Qué es lo que es la tecnología operacional OT? Es la tecnología, en el fondo, sistemas de información que ocupamos en el proceso minero o en un proceso asociado a, puede ser energía, a agua, petróleo, telecomunicaciones. No es igual que, por ejemplo, un retail, que también podría tener parte de este tipo de procesos, pero en general la tecnología OT la ocupamos principalmente asociado a procesos industriales, como se ve ahí en la imagen. En la siguiente slide vamos a ver para qué ocupamos, dónde se ocupa la tecnología operacional OT. En distintas industrias, desde petroleras, químicas, energía, agua, minería. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de proceso, es importante
considerar que los procesos de recuperación frente a un ciberataque, la verdad es que son mucho más complejos que en otras industrias. Ya podríamos tener daño físico de maquinaria que podría impactar fuertemente en el proceso y dejar no disponible la operación por un tiempo considerable. Por ejemplo, un horno, un chancador, etcétera. Si hay un ciberataque que hace que ese equipamiento finalmente tenga un daño físico porque giró tantas veces que o se revolucionó a tal nivel que hubo un daño físico, la verdad es que recuperarlo no es en el corto plazo. Estamos hablando de meses cuando ocurre un incidente de ese tipo. ¿Qué ha ocurrido? En el año 2016, en una planta de energía, ocurrió un incidente de ese tipo y la verdad es que el impacto fue de recuperación de 9 meses. Por lo tanto, son otras las dimensiones cuando hablamos de ciberataque en infraestructura crítica o asociado a procesos industriales. Ahora, en la siguiente slide vamos a ver que los objetivos de IT y OT son distintos. En IT, la verdad es que en la triada de seguridad de la información, que es lo que siempre uno está mirando, confidencialidad, integridad y disponibilidad, y hace un balance de cómo uno debe proteger cada una de estas aristas, en IT la verdad es que siempre la balanza está un poco más cargada en lo que es confidencialidad. Tratamos de proteger de mayor manera la información, ¿ya? Y después viene integridad y finalmente disponibilidad. En OT, la verdad es que estamos mucho más preocupados de la disponibilidad, y la integridad y confidencialidad quedan un poco desplazados, digamos, en términos de prioridades. Y veamos un poco en la siguiente slide de qué hablamos cuando hablamos de convergencia IT-OT. La convergencia IT-OT, antes el mundo OT era aislado, desconectado totalmente de TI, se ejecutaba sobre protocolos propietarios, conectado a través de cables de fibra, cobre privado, y se ejecutaba sobre hardware propietario. Hoy día vemos que OT requiere, por la transformación digital, por la revolución 4.0, por la incorporación de nuevas tecnologías, hoy día se transporta a través de redes corporativas. Pamela hablaba de que el Smart Mining lleva el tema de 5G. Por lo tanto, se empiezan a ocupar protocolos estándares, se empieza a aumentar la conectividad porque requerimos hacer procesos más eficientes, incorporar analítica avanzada, mantenimiento predictivo, varios procesos que van a permitir que la minería sea más productiva y sea más eficiente. Por lo tanto, está el desafío de esta unión entre ambos mundos, entre IT y OT, se haga de manera segura, ¿ya? Nadie quiere tener brechas en esta convergencia, que la explotación de esta interconexión podría llevar a afectar los procesos productivos. En la siguiente slide, desde ya varios años, el World Economic Forum coloca a la ciberseguridad y los riesgos asociados a ciberataques como un elemento de riesgo global a ser considerado. ¿Por qué? Porque puede afectar efectivamente infraestructura crítica que afecta a la población, servicios básicos. Imaginémonos un ciberataque que podría dejar a la población sin energía por una semana, sin agua por días. La verdad es que el efecto es bastante dramático. El tema de salud es otro tema que también podría haberse afectado. En Alemania el otro día hubo un incidente y costó la vida de una persona. Por lo tanto, son elementos que uno tiene que empezar a trabajar desde el inicio. La ciberseguridad es un elemento que yo creo que por muchos años no fue considerado y hoy día estamos un poco atrasados en términos generales a nivel país de cómo estamos enfrentando el tema de ciberseguridad. Y en la siguiente slide es interesante mostrar esta gráfica. Esta gráfica está solamente relacionada a nivel global, muestra la tendencia de los ataques sufridos por empresas asociadas a procesos industriales. Ahí hay energía, agua, petroleras, que han tenido incidentes de seguridad. La mayoría de estos incidentes de seguridad están relacionados al ransomware, a las diferentes variantes de ransomware que se han liberado en el último tiempo y que han afectado principalmente a este tipo de industria.
La verdad es que hay cosas básicas que de repente hemos dejado de hacer. El ransomware es una amenaza que en algún momento podía ser, porque la verdad es que las variantes van apareciendo todos los días. Durante el año 2019 es una de las ciberataques más comunes que se han hecho en diversas industrias. Hoy día existe, la verdad, todo un concepto asociado se llama Ransomware as a Service. Eso significa que esto está orquestado. Existen grupos que venden el ransomware customizado y se quedan con un porcentaje de la utilidad de la campaña, de lo exitosa de esa campaña, en diversas industrias, en banca y otros que hemos visto. Por lo tanto, el ransomware va a seguir siendo una amenaza que va a seguir evolucionando, cada vez está siendo más customizada para ciertas industrias, con ataques más dirigidos, y la verdad es que uno tiene que trabajar sobre la capacidad de poder recuperarse, porque decir que hoy día no vamos a tener un incidente de ciberseguridad es ser un poco soberbio. La verdad es que el proceso de ciberseguridad es un proceso que tiene que ser sistemático, que tiene que ir evolucionando. Cada día aparecen nuevas vulnerabilidades, aparecen nuevas amenazas. Por lo tanto, el proceso tiene que ser gestionado desde tres miradas. Primero, está la tecnología, que obviamente ayuda bastante en la detección, en el monitoreo y en poder defenderse de manera automatizada de ciertos tipos de ataques. El otro eslabón muy relevante son las personas, Pamela lo decía. La mayoría de los ataques tienen una fase inicial de ingeniería social donde ahí las personas son relevantes, que tengan un proceso de concientización. La ingeniería social ha ido evolucionando y las maneras de contactar a las personas para tratar de hacerse de credenciales de usuario y contraseña autorizados en los sistemas es el foco primero. Y tratan de llegar al usuario de diferentes maneras, a través de mensajes de texto, a través de llamadas telefónicas, a través de spear phishing, que es un phishing customizado para la persona de acuerdo a sus intereses. La verdad es que las personas compartimos bastante información en las redes sociales, por lo tanto no es muy difícil hoy día saber qué es lo que le gusta o le atrae a Soledad Bastilla, cuáles son sus hobbies, etcétera, o cualquiera de nosotros. Porque las redes sociales están ahí y la gente las utiliza mucho para poder dar a conocer gustos y preferencias. De hecho, si no, como el retail se entera con analítica avanzada a hacernos ofrecimientos de ciertos productos que más nos atraen o que más nos gustan. Entonces, esas técnicas van a seguir existiendo y las personas tienen que estar preparadas para poder identificar que se trata de algún mail malicioso que trata de convencerlo de hacer alguna acción que no debiese. Y otra de durante el 2020 también ha sido, y el 2019, otra de las amenazas está relacionada al Business Email Compromise. Eso significa que en el conocimiento de una organización se envían mail dirigidos, spear phishing, a ciertos cargos ejecutivos tratando de engañar para generar algún tipo de fraude. Eso también ha estado, según el FBI, aumentando de manera exponencial este tipo de ataques. En la siguiente slide, muchos son los factores que están impulsando la convergencia IoT. La verdad es que todos queremos, con la incorporación de nuevas tecnologías, usar cloud, usar el Industrial Internet of Things, tener todo sensorizado, hacer Big Data. Todo esto nos lleva a incorporar, obviamente, nuevas tecnologías. Siempre queremos tener las plantas conectadas, el usuario conectado, estar viendo qué pasa en el proceso, estar monitoreando, para poder hacer los cambios que permitan eficientar más aún el proceso. Por ende, la convergencia IoT impulsa la generación, o sea, la incorporación de estas tecnologías, impulsa la convergencia IoT y en ello, en las distintas fases, en los distintos procesos, debe ser incorporado ciberseguridad desde el día 1 porque es mucho más efectivo, eficiente y menos costoso. La verdad es que cuando llegamos al final del proceso y nos acordamos de ciberseguridad para hacer el check, lo que ocurre es que esas brechas son muy costosas de mitigar porque puede implicar hacer rediseño, reconstrucción, y la verdad es que ahí el trade-off de si aplicamos seguridad o aceptamos ese riesgo en el fondo identificado o
aplicamos algunos mitigadores que nos llevan a un riesgo residual que no siempre es el que la compañía busca. Y por último, me gustaría conversar del foco, donde debemos estar nosotros, colocar los puntos clave. Primero hay que tener una estrategia de seguridad preventiva, lo que les comentaba. Las vulnerabilidades van a seguir apareciendo, van a seguir existiendo las amenazas, van a seguir evolucionando. Por lo tanto, la ciberseguridad y el proceso de seguridad de la información tiene que ser mirado como un proceso que incluya los procesos, las personas y la tecnología. Hay que tener visibilidad y capacidad de respuesta. Hay que ver qué está pasando en nuestro ecosistema. Tenemos que ser capaces de detectar que tenemos a alguien o hay alguna intrusión y tenemos que ser capaces de dar respuesta a esa detección, a ese monitoreo. Es relevante tener esta capacidad de respuesta, o sea, tener capacidad de poder recuperarnos, tener medido cuánto nos vamos a tomar frente a un incidente en recuperarnos, poder clasificar el incidente, tener orquestado dentro de la organización cómo vamos a operar frente a un incidente, hacer los ejercicios. La verdad es que improvisar cuesta muy caro, por lo tanto, parte del proceso es tener la capacidad de poder recuperarnos, parte del proceso de seguridad de la información es saber enfrentar un incidente. No debemos olvidar el factor humano es clave, el ser humano es impulsivo, se olvida frente a campañas interesantes de regalos, de millas por viaje o de alguna invitación a un partido de fútbol importante. La verdad es que el ser humano tiende a hacer clic y después a pensar. Entonces, entrenar, generar procesos de awareness, de cultura en la organización, medir cada cierto tiempo, medir cómo las personas frente a ejercicios simulados van a responder a campañas de ethical phishing, a un USB que puede ser dejado ahí en la organización, si lo va a conectar o no. Y por otro lado, el malware está utilizando también tecnologías las mismas que estamos ocupando nosotros para poder hacer transformación digital. También se está ocupando a nivel de las bandas cibercriminales, la inteligencia artificial, el machine learning. Por ende, los controles tradicionales de seguridad hoy día no sirven, el antivirus no es efectivo para detectar todas las amenazas. Por lo tanto, también hay que pensar en incorporar tecnologías de seguridad, incorporen estas técnicas. El ransomware hoy es, yo diría, una de las amenazas más importantes y que ha estado presente en los últimos ataques que hemos visto a nivel país. Y eso es lo que yo hoy día quería compartirles respecto de lo que es la ciberseguridad y la convergencia IT-OT. Soledad, muchas gracias por tu presentación. Creo que ha sido un gran aporte en términos de saber cómo está la industria enfrentando, ¿cierto? Y gestionando las amenazas y los ciberataques, y fundamentalmente en relación a lo que tú señalabas en cuanto a ransomware y otros. Antes de iniciar el panel de conversación, quiero compartir con ustedes en forma muy breve unos indicadores que elabora el e-Governance Academy Foundation, una institución con sede en Estonia que tiene una red de 200 organizaciones alrededor del mundo, con foco en el monitoreo en condiciones de ciberseguridad a nivel global. El índice de ciberseguridad mide las capacidades de los gobiernos de cada país en cuanto a la implementación de un marco legal, institucionalidad, gobernanza y estructura o formas de cooperación existentes entre los diversos agentes. Todo esto refleja en resultados y productos que se van, ¿cierto?, entregando a la comunidad de tal manera de que un país y sus sistemas productivos, ¿cierto?, y de servicios estén cada vez más protegidos. De acuerdo a lo que señala este índice, hoy día Chile alcanza una puntuación de 57.14, ya similar al que obtienen países como Canadá, Eslovenia, Suiza y Paraguay. De esta manera, nuestro país se ubica en el lugar número 39 de un total de 161 países ranqueados. El mejor desempeño en base a esta metodología, ¿cierto?, que puede estar sujeta a múltiples consideraciones, lo alcanza Grecia con una puntuación de 96.1. Comento esto por un poco para dar un contexto de dónde estamos como país.
¿ya? Luego podemos afirmar de que estamos en el primer cuartil, considerando un total de 161 países rankeados en términos de un mejor desempeño en cuanto a desarrollo de capacidades que permitan responder y enfrentar las amenazas de ciberataque. Ahora, en forma complementaria al índice, se elabora también el índice de desarrollo digital, ya que en el fondo es una combinación en cuanto al nivel de madurez tecnológica que presenta un país y al desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones que elabora el organismo correspondiente de Naciones Unidas, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Este último mide factores relacionados con el acceso a las tecnologías, el uso y las competencias disponibles en el país para aprovechar las tecnologías digitales. Acá el desempeño de Chile alcanza un nivel superior, ¿cierto? Con una puntuación de 65.71, perdón, similar al que logran países como Grecia, Hungría, Polonia e Italia, ¿ya? Y nos ubicamos en una posición número 49 del ranking. Si relacionamos ambos índices, se nos produce una brecha. Tenemos un mayor desarrollo relativo respecto a lo que son nuestras capacidades hoy día de ciberseguridad en un contexto global. ¿Ya? Hay que atender que cada país tiene su realidad, ¿cierto?, puntual, y en este sentido los países han estado avanzando con distinta velocidad en abordar este tema. Y finalmente, en un escenario donde Chile incrementa su nivel de desarrollo digital, resulta necesario al mismo tiempo aumentar las capacidades en materia de ciberseguridad. Ya se mencionaba la llegada de 5G y la creciente incorporación de tecnologías digitales, en cierta medida nos ayudan, pero al mismo tiempo nos dejan más expuestos porque se fortalecen nuestras redes, se multiplican, ¿cierto?, los puntos de contacto y de transmisión de información. Para analizar y comentar estos desafíos vamos a dar inicio al panel de conversación que contará con la participación de la subsecretaria, junto a Soledad, y dos invitados. Quiero saludar a Cyril Dreher, gerente de servicios de ciberseguridad de Intel Ocean, ingeniero comercial de la Escuela de Negocios CP de Europa, Francia. Desde 2019 se ha desempeñado como gerente de la unidad de servicios de ciberseguridad de Intel Corporaciones, área especializada en servicios y consultoría que da respuesta a las necesidades de la operación y gestión de riesgos tecnológicos. Cyril anteriormente se desempeñó como subgerente de soluciones de ciberseguridad, área comercial y delivery para organizaciones y empresas privadas. Cyril, gracias por acompañarnos esta mañana. También deseo saludar y que se incorpora al panel a Claudio Soto. Claudio es Consulting Business Director de Industria en la compañía Coacin Logicalis. Claudio es ingeniero civil electrónico de la Universidad Federico Santa María y posee más de 20 años de experiencia en la industria. Ha participado en importantes proyectos como la construcción de 2.300 kilómetros de fibra óptica para la empresa Chilesat, realizada por la filial chilena AT&T entre los años 92 y 96. Posteriormente ingresó a Coacin Logicalis como gerente comercial de minería y desde 2008 lidera el área para Chile y Perú. Desde 2019 se desempeña como consultor para toda la región de Latinoamérica en la misma compañía. Cyril, Claudio, les damos la más cordial bienvenida al panel. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Les pedimos a quienes deseen realizar preguntas a los expositores, por favor, la realicen a través del chat que se encuentra habilitado. Para iniciar este conversatorio realizaremos una primera consulta a la subsecretaria Pamela Gui, quien la excusamos de tener que retirarse en forma anticipada antes del término del panel. Desde ya, subsecretaria, le agradecemos que se haya dado el tiempo para acompañarnos y agradecemos su presentación y la contribución que usted realiza al este ciclo de webinar. Subsecretaria, usted ya lo mencionó, digamos, las condiciones han cambiado producto de la pandemia y del COVID, se han intensificado, ¿cierto?, los delitos informáticos y por lo tanto nos hemos visto más expuestos en la medida que estamos utilizando más en los sistemas digitales. ¿Cómo ven ustedes o han visto ustedes la evolución de los ciberataques desde el inicio de esta pandemia, por allá por marzo de este año? Bueno, obviamente, como mencionaba, volvernos tremendamente dependientes de las telecomunicaciones, algunos trámites que hacíamos en forma presencial,
todo pasó a ser en forma digital, incluso los procesos, las compañías, aquí incluso en el gobierno, muchas de las cosas que incluso no se podían hacer porque no estaban autorizadas a hacerlas digitalmente, como por ejemplo una oficina aparte, que tenía que ser física, todo pasó a ser digital. Y desde ahí la cantidad de transacciones aumentaron y la dependencia aumentó y, como daba la cifra anteriormente, aumentó así tremendamente los ataques, los temas, los phishing, y fue bien complejo. Pero al mismo tiempo hemos estado avanzando desde el gobierno para juntos, como decía al final de mis palabras, trabajar desde el gobierno con todo lo que tenemos que hacer, que ahí tenemos una lista, tenemos que empujar esas 3 leyes que están hoy día en el Congreso: ley de ciberdelito, ley marco de ciberseguridad, la ley de protección de datos personales. Pero al mismo tiempo tenemos que ir trabajando en esta cultura que tiene que estar impregnado y procedimientos en todas las empresas. Ya se han firmado 53 convenios público-privados con esta administración de gobierno para generar apoyos mutuos de cooperación entre sectores, especialmente en buscar métodos y soluciones que disminuyan. Ahí hay un sinnúmero de empresas. También en junio de este año, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública firmó con el CEP un convenio de colaboración para mantener altos estándares en ciberseguridad. Tenemos también como país también convenio con 7 países que lideran en la ciberseguridad en el mundo. Esto no es un problema que tengamos solamente en Chile. Tenemos convenio con España, con Estonia, con Israel, todos países líderes en digitalización y en ciberseguridad. Hay mucho por qué avanzar. La digitalización y la pandemia nos aceleró tremendamente la digitalización de todo. Y esto solamente se va a ir aumentando. Y por lo mismo tenemos que ir avanzando al mismo tiempo en todos nuestros procesos, las partes y la cultura de ciberseguridad. Subsecretaria, muchas gracias. Adicionalmente a lo que usted señala, ¿cuán importante es en este contexto la cooperación público-privada para avanzar en mejores estándares de desempeño en materia de ciberseguridad? Es esencial, porque claramente, como decía, si vemos los ataques que pasaron en Banco del Estado, eso es a pesar de tener todos los sistemas de TI, todo funcionando, fue no porque había un dispositivo débil o hackeable, era porque hubo falla humana. Y eso como sociedad tenemos que concientizarnos más profundamente, tenemos que interiorizar esa cultura de ciberseguridad, y para eso tenemos que trabajar juntos. Muchos de los aprendizajes que hay en una industria son aplicables a otras industrias, y sin duda todos los aprendizajes, las alertas que también maneja el CIRT y el gobierno son también aplicables. Al final también los ciberataques son ataques a través de redes de telecomunicaciones. Obviamente la Secretaría de Telecomunicaciones tiene un rol fundamental y por eso está liderando esto desde el punto de vista de avanzar en normativa, porque claramente las nuevas tecnologías van a implicar más vulnerabilidad también, más dependencia. Si bien el 5G como tecnología es más seguro y tiene estándares extra al 4G, la gran dependencia, aunque tengamos 1 millón de dispositivos conectados en 1 kilómetro cuadrado comparado con hoy día en 4G solo 1000, va a crear obviamente un sistema vulnerable, en el sentido de que basta con que uno de esos 1 millón de dispositivos sea hackeable o sea vulnerado para que haya un ataque de ciberseguridad. Tenemos que trabajar todos juntos, tener responsabilidad de todos, y esperemos, por eso agradezco esta invitación a este seminario, porque la verdad es que es imperativo avanzar más fuertemente en esta cultura, porque los ciberataques crecen y crecen. Subsecretaria, muchas gracias por sus palabras. Le agradecemos la participación en nombre de ACTI, la Corporación Alta Ley, Codelco y la Sociedad Nacional de Minería en este webinar. Muchas gracias y le liberamos para que pueda continuar con su agenda del día. Muchísimas gracias a todos. Bueno, para continuar con nuestro webinar, quisiera realizar una consulta a Soledad. Soledad,
¿Cómo crees tú que está o se está preparando la industria minera para abordar el tema de la ciberseguridad? ¿Cuáles son los principales focos que se están poniendo hoy día en el corto plazo y cómo han sido acelerados también en el contexto de la pandemia? Interesante pregunta. La verdad es que yo he conversado estamos en contacto con otras empresas mineras. Yo te diría que cada empresa, de acuerdo al nivel de madurez que tiene, ha iniciado un proceso de incorporar ciberseguridad y seguridad de la información en sus procesos. La incorporación de nuevas tecnologías ha acelerado de alguna u otra manera el tener esto en consideración, por lo que mencionaba en mi presentación. Cada vez que tú incorporas tecnología o unes un proceso que era antes eminentemente aislado y lo conectas con IT o lo conectas con la nube porque quieres tener capacidad de procesamiento arriba y data de manera más rápido, tienes que incorporar los elementos que te permitan proteger y no afectar la disponibilidad de esas operaciones. Por lo tanto, sin duda que la incorporación de nuevas tecnologías ha acelerado el proceso de incorporar ciberseguridad. Hay un estándar que la mayoría de las mineras tenemos en consideración, que es la IS 62443, que un poco establece cuáles son los mecanismos de control de seguridad que uno debe tener en consideración cuando incorpora o segmenta o une determinados tipos de redes IT y OT, ¿ya? Yo te diría que estamos todos en distintos niveles de madurez. Estamos haciendo procesos de concientización importantes en las compañías, haciendo ethical phishing, haciendo diversos e-learning de ciberseguridad. En el mes de la ciberseguridad nosotros hemos incorporado muchas campañas asociadas a nuestros trabajadores en términos de proveerles del conocimiento para poder identificar aquellas amenazas que podrían tratar de ingresar a través del engaño de nuestros trabajadores. Por lo tanto, es un proceso constante. Yo te diría que no hay mucho escrito en términos de normas y regulaciones para las distintas áreas. Nosotros tenemos también temas de agua, temas de energía al interior de las operaciones y hay estándares específicos para poder dar seguridad también a ellos. Además que en eso el gobierno también ha avanzado y, por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional emitió una serie de controles que deben ser satisfechos por todas las empresas coordinadas. Nosotros estamos dentro de esas empresas. Por ende, de alguna u otra manera también se está gobernando respecto del cumplimiento que debemos tener respecto de estas materias en las diversas procesos que nosotros tenemos. Soledad, muchas gracias por tu respuesta. Y para continuar en este conversatorio, quisiera realizar una primera pregunta a Cyril. Considerando lo importante y lo relevante que es el marco jurídico, el marco legislativo, digamos, que para el concepto de ciberseguridad y lo que la normativa le permite a los distintos actores, digamos, realizar dentro de su ámbito de negocio, Cyril, ¿tú crees que nuestra legislación es adecuada respecto a las amenazas que significan los hackeos internacionales, el nivel de sofisticación que estos han alcanzado y cuáles son los puntos claves que nuestra legislación debería abordar para estar mejor protegido frente a esto? Bien, yo creo que la subsecretaría ha entregado una lista bastante completa de las iniciativas que se están desarrollando en el país, pero tú acabas de incluir en tu pregunta el transnacional, el internacional. Entonces la legislación de un solo país, desde nuestra perspectiva, básicamente no es suficiente, ¿ya? Yo creemos mucho más en la cooperación
por ejemplo, puede ser a nivel regional, de tener efectivamente legislaciones que permitan mucho más la cooperación entre países al mínimo sobre esta región, este continente, y también de tener mucho más a través de instituciones que son mucho más transversal en el mundo, Interpol, etcétera, y de fijar esta colaboración, porque perseguir a alguien que está de donde no sabemos de dónde, que está entrando desde una red Tor que casi es transparente, o sea, no es solamente una IP, ubicar este ciberdelincuente es muy complejo. Entonces, efectivamente, el marco actual de las leyes está lamentablemente en stand-by. O sea, la ley de delito está desde ya varios años, la ley marco de ciberseguridad, que también da ciertos instructivos, ciertas normas, líneas, digamos, también. O sea, entonces, sí, efectivamente, yo recalco lo que dijo Soledad. Yo creo que las normas para las infraestructuras críticas es muy importante, pero no solamente como una guía, sino más bien con lineamiento preciso que las empresas se demoraron 1 o 2 años a hacer. Lo que se publicó por el Sistema Eléctrico Nacional desde nuestra perspectiva, tanto como consultores, como también actores de la ciberseguridad, porque también Entel es una empresa de telecomunicación, nos parece muy adecuado, es uno de los marcos. Yo esperaría incluso que para una minera lo tomara como, Soledad lo dijo, un proceso hoy en día de una minera involucra el agua, involucra la electricidad, casi se autogeneran su propia electricidad, lo que necesitan. Yo tomaría, por ejemplo, en el mundo industrial, este marco, lo trataría de aplicar, es difícil, involucra muchos recursos. Entonces también en la ley debe de poder proporcionar no solamente los marcos, sino los recursos. ¿Ya? Porque los marcos norma que muchos de las subsecretarias están alineando tienen que ver con la visibilidad, es decir, queremos saber de los incidentes, queremos recibir información, queremos responder a la sociedad también y como Entel somos los primeros interesados en efectivamente en la aplicación, pero también debe ser bastante más precisa para muchas empresas que no son infraestructura crítica, que no se perciben como, incluso para el mismo gobierno. O sea, si comparáramos ciertos decretos para ciertas industrias, el sector financiero, etcétera, podemos decir que también el gobierno debe de tener su propio marco y ser mucho más, ¿cómo se llama?, regulado en este sentido. Y solamente para terminar, yo creo que también los marcos tienen que ser efectivamente transnacionales, porque de verdad no sirve solamente estar en una dimensión solo nacional y de buscar mucho más acuerdos y de ir a acuerdos mucho más, digamos, internacional para poder perseguir el cibercrimen y para también trabajar en la prevención de este cibercrimen. Cyril, muchas gracias por tu análisis y vamos por poner el foco que esto también debe tener una mirada más global y no solo particular o aislada como país. Bueno, quisiera sumar también al panel a Claudio Soto y preguntarle a Claudio cuáles crees desde tu posición en la experiencia, tanto una mirada local como a nivel latinoamericano, lo que serían los principales desafíos que como país y región tenemos en materia de ciberseguridad, Claudio. Gracias, Gonzalo. La verdad que hay muchísimos, desde hoy mismo se están viendo que cada vez hay una brecha más grande, aunque se trata de minimizar, pero podría yo empezar con la disponibilidad de los especialistas, personas que tengan el conocimiento para que puedan ayudar a todas las compañías a generar más barreras en lo que es la protección
además de las herramientas que existen, pero faltan especialistas, faltan carreras universitarias que puedan aportar a esta especialización. Yo creo que es un hecho relevante. Después está lo que llamamos ahora la nueva normalidad, o sea, desde que apareció la pandemia, ¿cierto? La forma de trabajar es distinta, y se está yendo que la mayoría de la gente, estamos todos en nuestros domicilios, ¿cierto?, trabajando, entonces están cambiando dónde tenemos que poner la seguridad. Al principio estaba centralizado, ¿cierto?, y ahora hay que llegar a hacer una descentralización de esto. Hay que ver el perímetro, la frontera a los usuarios. O sea, la casa es donde está ahora el usuario y hasta ahí tenemos que llegar con todo lo que es la seguridad. Existen VPN, existen los antivirus, como decía Soledad, pero no es suficiente. Tenemos que avanzar y ahí existe también una brecha importante y que cada vez pienso yo que se está acrecentando, y aunque hay muchas empresas que estamos trabajando para minimizar eso, pero esa es una brecha que hay que tener muy acotada. Después, como dijo Soledad también, la nube. O sea, la nube pública, ahora la gran mayoría de todas las empresas están llevando mucho de sus procesos, de sus aplicaciones a la nube. Y eso, por supuesto, que genera también un cambio en el enfoque tradicional que teníamos de la seguridad a estrategias que tenemos que ir cambiando. Tenemos que, ojalá, llegar a un zero trust de identidad y también del dato, para poder llegar y tener un aseguramiento de una minimización de las amenazas, ¿cierto? Y por último, te diría yo que podría ser el IoT. Se ve en las empresas mineras, de hecho yo veo mucho Perú y Chile, cómo están creciendo las soluciones y cómo están creciendo las herramientas de IoT, ¿cierto? Entonces ahí, como sabemos, el IoT está entregando mayor dato para tomar mejores decisiones dentro de la estructura, dentro de las empresas. Pero las arquitecturas de IoT realmente no tienen todavía un sistema de seguridad tan avanzado como tiene el mundo IT. Soledad hablaba de la convergencia IT-OT. Del mundo IT se está avanzando muchísimo el mundo OT, tratando de replicar muchas de las herramientas que tenemos en el mundo IT, pero son todavía mundos distintos. Un SOC IT, por ejemplo, no puede hacer lo mismo que, o sea, no ayuda mucho al mundo OT, pero tiene que haber un SOC OT. Y por último, yo te diría que el marco regulatorio. O sea, están saliendo muchas leyes, está la ley de protección de los datos, ¿cierto? Las compañías están realizando toda lo que es la transformación digital y hay discusiones políticas que van a generar también, que se genere desde el mundo político, desde el mundo del gobierno, muchos desafíos para poder generar una ayuda en lo que son los problemas de ciberseguridad. Claudio, muchas gracias. Bueno, dado que el tiempo ha transcurrido rápido, vamos a ir a una última ronda, ¿cierto?, de preguntas con el panel para ya poder hacer un cierre final. Volviendo con Soledad, ¿tú crees que, dada la realidad que vivimos hoy, ¿cierto?, tanto a nivel local como global, la ciberseguridad ya está siendo parte de las estrategias de negocio de la compañía o sigue siendo algo operacional y muy circunscrito, ¿cierto?, a la infraestructura TIC o TICAR de una compañía? Absolutamente. Yo creo que de los incidentes que hemos tenido acá, Gonzalo, yo creo que el caso del Banco Chile marcó un hito donde puso el foco a nivel de los directorios de preguntarse, oye, ¿cómo estamos nosotros en términos de ciberseguridad? ¿Nos podría pasar un evento similar a lo que pasó con el Banco Chile? Y eso yo diría que cambió el foco y hizo que la ciberseguridad o la seguridad de la información, ciberseguridad es parte de seguridad de la información, es la parte tecnológica. Pero la verdad es que el paraguas es bien amplio respecto del tema de seguridad de la información. Por lo tanto, yo creo que yo me inicié en este campo en el año 2000, trabajé en varias consultoras y la verdad es que en ese tiempo, como la banca es una empresa regulado, habían ciertas cosas que debían cumplirse.
y yo diría que estaban bastante avanzados respecto del tema de seguridad, pero más bien por las regulaciones y por una preocupación de que pudiese afectar su negocio. Esa es mi impresión en el año 2000, cuando yo inicié el camino, digamos, de seguridad. Pero siempre estaba el tema de conseguir presupuesto, y la respuesta de muchos clientes era, pero si a mí nunca me ha pasado nada, entonces ¿por qué voy a hacer algo? Entonces siempre estaba que no nos ha pasado, no nos ha pasado. Yo creo que hubo incidentes pequeños antes del caso del Banco Chile, pero sin duda el incidente global de Telefónica, que también afectó acá, marcó un hito, y después vino el tema de Banco Chile, donde los directorios empezaron a preguntarse cómo estaba la situación de cada una de sus empresas y cómo esto podía afectar el negocio. Y yo creo que eso fue súper relevante, porque posicionó la seguridad desde el board, que es donde debe mirarse, porque es algo que puede impactar fuertemente el negocio, dejándolo no disponible por días y afectando en imagen, en ventaja competitiva, reputación, todos los elementos que podrían verse impactados cuando hay un ataque de ciberseguridad. Por lo tanto, la respuesta es sí, absolutamente cambió. El presupuesto hoy día está considerado como un ítem que va creciendo en términos de presupuesto, en términos de organización y de estructura. También tiene una posición diferente, ya no está solamente en TI, hay una mirada más global de riesgo compañía. Así que sí, ha cambiado absolutamente el panorama en los últimos años. Ok, Soledad, gracias por tu análisis. Definitivamente ya pasó a ser un riesgo del negocio y un riesgo que hay que estar gestionando continuamente. Cyril, ya en un contexto más del mundo de las tecnologías digitales, ¿qué impacto crees tú que tendrá el continuo desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad en los años que vienen? Ahora, cuando uno habla de años en tecnología, son ciclos muy largos, parece que las cosas ocurren en forma mucho más veloz e inmediata. A ver, la inteligencia artificial va a tomar una relevancia y no en un periodo de 10 años, o sea, como trabajando en tecnología desde ahora casi 20 años. Ya los ciclos de tecnología son cada vez más cortos, ¿ya? Y la inteligencia artificial se utiliza desde los dos lados, ¿ya? Se utiliza desde el lado del que protege y del que ataca. Entonces, cada vez más efectivamente estas tecnologías asociadas a control de seguridad van a ser relevantes en el sentido de que mencionó Soledad el ransomware as a service, ¿ya? Yo voy a agregar otro. DDoS, ataque de denegación de servicio as a service. O sea, cada vez que creamos, innovamos sobre servicios tecnológicos para los negocios, para la social, para el usuario, existe casi al mismo tiempo la creación del producto para automatizar finalmente el cibercrimen, ¿ya? O sea, aquí lo que hemos presenciado es que muchos de los nuevos controles y soluciones primero están integrando el famoso machine learning, es decir, dada la velocidad, dada la preocupación que una empresa, sobre todo en este nuevo mundo donde la digitalización de los procesos, que antes eran, vamos a decir, más manual, la subsecretaría también indicó que muchos de los sistemas ahora muchos de los trámites están digitalizados para poder permitir que el país funcione, que un negocio funcione, fue necesario. Entonces, el machine learning es la primera capa, es la primera etapa para ayudar a los equipos de operaciones, a las personas responsables de la ciberseguridad de una empresa. No es para dormir tranquilo, no es para eso, es para poder intervenir de manera mucho más temprana, hacer detección mucho más temprana, aprender cómo está la red,
de una organización y aprender a detectar las anomalías. Ahora, la inteligencia artificial, y hay un reporte del año pasado de Capgemini encostado, o sea, más del 50% de las empresas han entendido que por un lado tenemos el bueno, digamos, análisis de datos y después tenemos una mutación constante de los ataques que requiere que mucho más automatización, mucho más orquestación y la inteligencia artificial que utiliza un ciberdelincuente tiene que ser respondida con inteligencia artificial y muchas soluciones que interactúan entre ellos y que permiten, porque si no, uno va a estar detrás y debemos de siempre emparejar la cancha, si no es correr detrás de máquinas y máquinas con pocos recursos también humanos, como lo indicó Claudio, de los especialistas. Y sí, yo creo que dentro de los 3 años, en muchos de los reportes, etcétera, la inteligencia artificial va a ser también parte de las soluciones embebidas incluso. Ok, Cyril, muchas gracias. Finalmente, mientras más tecnología hay, esto tiene 2 impactos, ¿cierto? O sea, hay mayor capacidad de defensa, pero al mismo tiempo hay mayores sofisticaciones en los ataques. Bueno, finalmente, para concluir, una pregunta final para Claudio. Claudio, en tu opinión, ya algo se mencionó anteriormente, ¿está integrada el concepto de ciberseguridad dentro de la gestión de riesgo de las compañías hoy día? O sea, ¿es parte del análisis de riesgo global del negocio? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Gracias, Gonzalo. Por supuesto que sí. De hecho, Soledad lo acaba de mencionar. Afortunadamente, después de lo del Banco de Chile, como decía Soledad, hubo un cambio, ¿no? Y ahora la relevancia de la ciberseguridad ha aumentado en forma considerable en todas las compañías. Existen organizaciones tanto internacionales que se dedican a esto, y aquí en Chile tenemos la CIR, ¿cierto? Pero que cumple con un rol muy relevante, pero yo encuentro que lo que falta es una organización, un CIR público-privado, o específicamente si estamos en el ambiente minero, de las empresas mineras. Yo he tenido la ocasión de conversar con varios CIO, tanto de Chile como de Perú, y este es un ejemplo del país hermano, donde ellos empezaron a tratar de hacer una alianza y tener comunicaciones cuando tenían amenaza y cuando tenían ataque, pero tuvieron un problema legal. Las áreas legales de las compañías mineras llegaron y se opusieron. Entonces hasta ahí llegaron, y primero hay que saltar esa brecha que va del aspecto de cuáles son los datos que son críticos para cada una de las organizaciones. Lo que produce al final es que nos inmovilicemos y tratemos de ser silos, cada una de las compañías ir por su propio rumbo. En cambio, si es que pudiéramos tener un CIR, llamémoslo así, minero, yo creo que podría ser una solución bastante interesante. Y lo importante es generar estos organismos, estos programas de intercambio, pero manejando la ciberseguridad y abordándola como una mejora continua. Este es un proceso de mejora continua que es perfectible y que también está sujeto a optimizaciones. Y esto se va a ir dando paso a paso. Entonces yo diría que esa es mi opinión, Gonzalo. O sea, existe algo, pero falta todavía mucho más, y la forma sería quizás que las empresas pudieran de alguna manera poder todas asociarse de alguna manera para poder atacar, o cuando reciben algún ataque, estar dispuesta a entregar esa información a otra compañía para poder estar preparado. Claudio, muchas gracias. Bueno, lo que vemos acá es que tanto usted y la visión de la subsecretaria converge, ¿cierto?, hacia esfuerzos comunes, tener normativas que sean sólidas, ¿cierto?, y a seguir trabajando en capacidad y en el uso de tecnología, y también en el fortalecimiento de nuestro capital humano. Yo quisiera agradecerle a cada uno de ustedes, a Soledad, Cyril, a ti, Claudio, por la participación en este webinar, el tercer webinar de este ciclo. En nombre de Codelco, la Corporación Altaley, ACTI y Tsunami, le agradecemos a cada uno de ustedes, a quienes han asistido a este webinar.
Le agradecemos haberse conectado y haberse dado el tiempo. Lamentamos, esperamos que las preguntas e inquietudes que muchos de ustedes pudieron haber tenido hayan sido respondidas. Ya, lamentablemente los tiempos son breves. Les deseamos a cada uno de ustedes que, bueno, estén bien junto a su familia y que mantengan los resguardos necesarios frente a la situación de crisis sanitaria que nos afecta y que continúa. Agradecemos también la colaboración de las compañías auspiciadoras como Aveva, Coacilo, Gicali, Cisco, Intel, Microsoft, Sonda y Rockwell. Y finalmente les dejamos, en nombre del Comité Ejecutivo del programa 8SAT, les dejamos cordialmente invitados a nuestro próximo webinar que realizaremos durante la última semana de noviembre. Les reitero, ¿cierto?, a los panelistas nuestro agradecimiento, su participación y los aportes que han hecho en función de fortalecer nuestras capacidades de ciberseguridad. A todos que tengan un muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.